de hoy en la sesión del mes de junio de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Muchísimas gracias por su asistencia esta noche. Y bueno, recuerden por favor que para que tengamos un programa idóneo, mantengamos micrófonos y cámaras apagadas. Todas las preguntas, felicitaciones, comentarios son por favor a través del chat. Y bueno, esta noche nos acompaña el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, quien nos dará un mensaje. Y bueno, también estamos viendo los patrocinadores de esta noche, el Grupo Bebron México. Y tenemos un video, doctor, también un video de Boston Scientific. Si me permiten, lo pasamos y luego pues le cedemos la palabra para que usted dé la introducción. ¿Le parece bien? Adelante. Adelante, por favor, video. Gracias. Excelente, muchas gracias a nuestros patrocinadores. Doctor, le cedo la palabra, por favor, si gusta presentar a los profesores de esta noche. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y muchísimas gracias. Bienvenidos a esta nuestra quinta sesión del año, nuestra quinta sesión académica. Y antes que nada, quiero agradecer, antes de presentar a los profesores, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, por supuesto, Boston Scientific, y el video que ustedes vieron, pues es un poco hablando, más bien mostrando la actual tecnología que cada vez está en mayor uso del SpyGlass y sus aplicaciones en cirugía biliar. Más adelante, al final, habrá otro pequeño video. Por supuesto, a B-Brown y a la Academia Schoolab, que nos permite, con su apoyo, generar estas sesiones académicas. Muchas gracias a los profesores invitados. Antes de presentarlos, el doctor, por supuesto, Enrique Jiménez Chavarría, que es nuestro profesor anfitrión, nos presentará, pero personalmente quiero agradecerle al doctor Héctor Noyola, por supuesto, quien todos conocemos, una gran personalidad de nuestra cirugía de hepatopancreato biliar en nuestro país, y a nuestro invitado, a nuestro colega latinoamericano. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Sabemos que esto es muy, cuesta trabajo, cuesta tiempo. Le agradecemos muchísimo su presencia. Y para presentar la sesión, quiero presentarles yo al coordinador, al responsable de esta sesión, que es el doctor Enrique Jiménez Chavarría, un cirujano de una amplia trayectoria en cirugía de hepatopancreato biliar. Actualmente es director del Hospital Militar Regional de Irapuato, pionero de la cirugía, de la aplicación de la cirugía robótica en hepatopancreato biliar, actual vicepresidente del Consejo Mexicano de Cirugía General, y además, pues, de ser una extraordinaria persona, es un excelente cirujano con una gran experiencia, una gran trayectoria, un gran prestigio académico, no solamente en nuestro país. Y le voy a pedir, el doctor Enrique Jiménez, muchísimas gracias por aceptar la invitación a coordinar esta sesión, y le pedimos, por favor, nos presente su grupo de profesores y adelante con la sesión. Espero que la disfruten. Muchas gracias, profesor. Agradezco infinitamente la invitación, doctor Carlos. Muchas gracias. Creo que es un tema de mucha importancia, muy relevante. Vamos a cambiar un poquito la cinemática de la presentación de las sesiones clínicas. Yo creo que sí es importante remarcar algunos puntos, y en forma inicial vamos a tener a uno de los ponentes, que es un excelente cirujano, el doctor Samuel Pimentel Meléndez, que él está en la clínica de cirugía pancreatobiliar en el Doctors Hospital, en el IMSS, y también en el Hospitalaria de Monterrey, Nuevo León. Él tiene la especialidad de cirugía general y cirugía también HPB, y creo que nos va a hablar de todo lo que es un panorama general de una derivación biliodigestiva. Yo creo que es un tema que vale la pena recalcar y ver varios puntos de vista, que es el objetivo de esta presentación: recibir diferentes puntos de vista, conceptos básicos, y posteriormente trataremos 3 casos clínicos
Y dentro de los 3 casos clínicos tenemos un invitado de gala, es un excelente médico y una persona muy innovadora en el aspecto de la cirugía de mínima invasión, que es el ponente invitado, el doctor Edwin Cristian Rivas, que es miembro de la Sociedad Boliviana de Cirugía, pertenece a múltiples asociaciones y afortunadamente también pertenece a AMCE, que hoy en Puerto Vallarta también tuvimos oportunidad de intercambiar opiniones y conocimientos. Entonces tenemos un invitado de gala. También es director de la Clínica de Especialidades Adolfo Kolping en La Paz, Bolivia, director de entrenamiento endoscópico del capítulo América, y también es director del CELAP, el Centro de Entrenamiento en Laparoscopía. Entonces tiene amplia experiencia y él nos va a hablar un caso clínico enfocado a lo que es una derivación en cirugía de la vía biliar por abordaje laparoscópico. Eso es lo que pretendía en esta plática, hablar del abordaje laparoscópico abierto, robótico, y de igual forma hablar de las patologías benignas, patologías malignas, y lo que lamentablemente todavía sigue presentando es la disrupción de la vía biliar. Posteriormente, otro también, un excelente cirujano, también el doctor Enrique Herrera Asensio. Sabemos que ya en muchas pláticas hemos tenido a expertos. Bueno, pues el objetivo es también tener variedad y también ellos son grandes expertos en el manejo de la vía biliar. Él es, de alguna manera, hizo medicina interna, posteriormente cirugía general, maestría en ciencias médicas en el Salvador Subirán, y pertenece al staff de cirugía general desde 1999 y hasta la actualidad en el programa de procuración y trasplante de hígado y riñón. Entonces también es un invitado de super lujo, no se diga con mi maestro, un excelente cirujano de trasplantes y de HPV, perdón, el doctor Héctor Noyola Villalobos, que también tiene una amplia experiencia en HPV. Puedo decir que a mí me enseñó prácticamente a hacer las derivaciones abiertas, posteriormente las fuimos perfeccionando laparoscópicas y posteriormente robóticas, entonces también tiene una gran experiencia en este tipo de abordajes. Él es cirujano general y de trasplantes, actualmente el director del Hospital Militar Regional en Acapulco, Guerrero, tiene una amplia experiencia en cirugía HPV y también en trasplantes. Entonces tenemos puros invitados de gala, invitados con amplio conocimiento en un tema que por demás resulta muy importante, muy relevante. Creo que con este panorama vamos a ver que el cirujano HPV no nada más se enfoca en las disrupciones de la vía biliar, lo que le da la experiencia es hacer esos abordajes tanto en patología benigna como maligna y en diferentes procedimientos. Espero que sea de su agrado. Al final entablaremos una serie de preguntas y respuestas y trataremos de aclarar todas las dudas. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Samuel Pimentel, que nos va a hablar de las generalidades. Adelante, por favor, Samuel. Muchas gracias por la presentación, maestro. Buenas noches al auditorio y primero que nada gracias a la asociación por la oportunidad de compartir el panel con tan distinguidos y reconocidos panelistas. Y entrando de lleno al tema, con su permiso, maestro Noyola, vamos a hablar sobre las derivaciones biliodigestivas, generalidades en cuanto a este tema. Es un tema bastante amplio para el tiempo tan breve que tenemos, pero trataremos de dar los panoramas desde todas las perspectivas. No tenemos ningún conflicto de intereses. El objetivo de esta plática es introducir al auditorio en cuanto a los temas de la definición del procedimiento, cuál es la historia que hay detrás, cómo se llegó a estas conclusiones para hacer este tipo de procedimientos, la anatomía de la región hepatobiliar, los tipos de derivación que hay, recomendaciones y un poco de la experiencia que tuvimos en el Hospital Central Militar. Dentro de la definición, derivación viene del término derivatio en cuanto al latín. Sabemos que se define en la Real Academia de la Lengua como el acto de retirar o quitar una porción del total del todo. Así lo ponen ellos, nosotros lo vemos como un puente que permite unir punto A hacia punto B y permite restablecer dentro de la cirugía biliodigestiva el flujo del drenaje biliar hacia el tubo digestivo. Es importante resaltar la historia que hay detrás de este procedimiento porque no estaríamos aquí si no fuera parado sobre los hombros de gigantes. Desde 1870
en Alemania se empezó a discutir el teorema de que este tipo de procedimientos se podían llevar a cabo. Se consideraba irrisorio inicialmente pensar en conectar el intestino hacia la vía biliar para solventar el problema de la oclusión biliar, tumores o litiasis a nivel de la vesícula. Winnie Wharton en 1882 publica un caso de un paciente que tuvo, donde él realiza una anastomosis colónica, donde hubo necesidad de intervenirlo hasta 5 ocasiones, pierde el seguimiento del paciente. Posteriormente otro galeno le comenta que el paciente mejoró y que únicamente tenía una fístula y no requirió ningún tipo de manejo, pero esto llevó aproximadamente 1 año y medio. Entonces ya se imaginarán el tipo de morbilidad que tenían inicialmente este tipo de padecimientos. Sprengel, 10 años después, publica su estudio sobre la coledocoenterostomía. A su vez, Kerr, que seguimos utilizando muchos de sus principios y de las cosas que él desarrolló, presenta una hepático-duodenostomía en 1902, posterior a la resección amplia por una tumoración a nivel de la vía biliar. Mayo de 1906 presenta su primera hepático-duodenostomosis en América, en el continente como tal, y Dahl en 1909 presenta una hepato y una anastomosis como la que vemos en la ilustración del lado derecho. Es importante señalar que todo este tipo de soluciones quirúrgicas responden a la innata necesidad de innovar y de poder solventar problemas tanto de la perspectiva humana como quirúrgica. Sin embargo, de la mano va lo que podemos decir como la necesidad implícita de la resistencia al cambio. Este tipo de procedimientos en su inicio fue ampliamente criticado. Entonces hemos visto ese patrón en toda la cirugía, tanto hepática, biliar y pancreática, en general en HPV, la resistencia al cambio en cuanto a la técnica y en cuanto a la aplicación a lo largo de estos 200 años de historia. Notamos un parteaguas en cuanto a la técnica. En 1956, Epp y Koinaut presentan su trabajo en cuanto al uso del ducto hepático izquierdo como forma de derivación definitiva para lesiones que se encontraban a nivel de la confluencia y como para resolución de lesiones de la vía biliar. Un año después, Sopault y Koinaut presentan su acceso por medio de la cisura umbilical y el ligamento redondo para accesar al ducto del segmento 3 y poder hacer una derivación cuando tenían una oclusión a nivel de la confluencia. 30 años después, Hepp presenta su serie y presenta a detalle su técnica, donde él la llama la conexión francesa por el trabajo de Epp y de Koinaut, que ambos sabemos que este tipo de profesores presentaron un desarrollo muy importante en cuanto a la anatomía, en cuanto a las técnicas quirúrgicas de la vía biliar. Es imperativo recordar las correlaciones que vamos a encontrar a nivel anatómico en esta región. Sabemos que vamos a encontrar la placa ilear a nivel central. Es importante relacionarlo cómo se va a encontrar la vía biliar en forma anterior, en forma posterior o intermedia, la vasculatura tanto arterial como venosa. Sabemos que esto no va a ser constante en la mayoría de los pacientes, pero es importante entender tanto los accesos laterales como centrales hacia la placa ilear y la placa umbilical y la placa cística. Dentro de la vasculatura, aquí veríamos un escenario ideal donde sabemos que la vía biliar va a estar anterior, la hepática derecha va a estar posterior a la vía biliar y va a discurrir en forma lateral en cuanto a la vena porta. Sin embargo, sabemos que esto no va a ser constante y esto solo lo vamos a encontrar en un 50 o 70% de la población que se somete a este tipo de intervenciones. Podemos tener un tipo de vasculatura axial o podemos tener un tipo de vasculatura mixta. Sin embargo, es importante recalcar que tenemos que estar conscientes de los extremos del abanico de posibilidades, desde saber que la hepática puede originarse directamente de la mesentérica superior o incluso de la aorta en menor proporción, pero tenemos que considerar todas las posibilidades en cuanto a este tipo de procedimiento. Igual con la confluencia hepática, donde encontramos en un mundo ideal que se unieran el hepático izquierdo con el hepático derecho posterior a la unión del segmentario anterior y posterior. Sabemos que esto solo se va a presentar en la mitad de los pacientes y es importante estar consciente de todo este tipo de posibilidades. En cuanto a lo que viene siendo el drenaje del hígado derecho y del hígado izquierdo o hemihígado, sabemos la constancia que vamos a encontrar en el segmento del lado izquierdo en cuanto a la porción extrahepática del ducto hepático izquierdo, en comparación con el derecho, que sabemos que su porción extrahepática es muchísimo más corta. Del lado izquierdo vamos a encontrar que podemos encontrar los 3 o 4 centímetros en forma extrahepática. Dentro de las indicaciones para este tipo de padecimientos, recordamos o las podemos dividir en forma relativamente
simplista, por así decirlo, en benignas y malignas, que es lo que vamos a discutir un poquito más a detalle. Podemos encontrar las colitiasis de grandes elementos, por litiasis, estenosis, disrupciones de la vía biliar, o incluso en cuanto a quistes y las tan temidas tumoraciones de la vía biliar y de la encrucijada, que también pueden dar este tipo de problemas. Es importantísimo la valoración preoperatoria, tiene que ser un equipo multidisciplinario, individualizar el manejo de cada paciente, es imperativo hacerlo en un centro de alto volumen con cirujanos entrenados, no solo el entrenamiento, sino en cuanto a la experiencia y apoyarse con cirujanos de experiencia, los estudios de imagen tan importantes como la resonancia y también una tomografía para determinar el grado de extensión de la lesión de tipo vascular cuando es disrupciones y otro tipo de lesiones. Puede ser un abordaje abierto, puede ser un abordaje laparoscópico o asistido por robot. Lo importante es el dominio de la técnica por parte del cirujano y el acceso a los recursos que va a requerir en cuanto a esto. Y el tipo de materiales adecuados, el tipo de sutura absorbible, que no tenga tanto impacto en su absorción, así como el apoyo en cuanto a energía o no, dependiendo de lo que cada cirujano considere más adecuado. Los abordajes, como mencionaba, los vamos a ver más a detalle con cada expositor. En cuanto al abordaje abierto, sabemos que acceso subcostal derecho amplio nos puede permitir el acceso a la vía biliar, sin embargo en ocasiones hay que extenderse hacia el lado izquierdo, una incisión tipo chevron o apoyarnos en una extensión hacia la línea media o variantes incluso toracoabdominales en casos más complejos, y el acceso que conocemos en cuanto a la vía laparoscópica o incluso asistida por robot. En este caso vamos de menos a más, hablamos de la colecistosis Y1 como una derivación bilidigestiva que nos permite solventar el problema de la obstrucción biliar. Es imperativo que este tipo de pacientes, o más bien este tipo de procedimientos, perdón, está diseñado para pacientes frágiles con un pronóstico reservado a corto plazo, donde es necesario considerar que la vesícula tiene que estar funcional, que el cístico tiene que estar permeable, se hace una incisión sobre el fondo, se lava la vesícula, se extraen litos y se puede hacer la anastomosis de preferencia en 1 o 2 planos, dependiendo la preferencia de cada cirujano, e incluso se puede hacer con anastomosis ya sea por engrapadora lineal endoscópica o abierta o engrapadora circular. La coleocoduodeno, que tanto tipo de controversia causa en nuestro medio, es necesario definir a qué tipo de pacientes este tipo de procedimientos los puede ayudar, en el sentido de sabemos las complicaciones que puede llegar a tener cuando se aplica en pacientes jóvenes, que la expectativa de vida es muy amplia. Por lo tanto, se reserva para tumores periampulares que son irresecables, que es necesario mantener permeable la vía biliar por mayor tiempo en comparación con la Y1, y para litiasis también en cuanto a que haya impactación del lito y sea de difícil extracción. La técnica, como ya la conocemos, es la movilización del duodeno en su primera, segunda y tercera porción, una maniobra de Kocher bastante amplia, la incisión en la cara anterior de la vía biliar de 2 a 2.5 centímetros se recomienda para lograr un cierre en diamante. Esto puede ser en un plano o 2, dependiendo de la preferencia del cirujano, con sutura de tipo absorbible. La Y1, término lateral, como hemos mencionado, es también una opción que puede ser para pacientes que no sean candidatos a hacer una resección en anastomosis, y puede ser en un asa en omega o incluso en Y de Roux. Y llegando al hepato Y1 anastomosis en Y de Roux, que pues es lateral, sabemos que el acceso a la vía biliar puede ser en forma lateral por la cisura umbilical y apoyándonos en el ligamento redondo, o directamente en el ligamento hepatoduodenal con la movilización de la placa iliar que está hacia la base del segmento 4. Es importante que en este tipo de pacientes podemos encontrar alteraciones en la anatomía que regularmente conocemos. Sabemos que la vía biliar es más anterior, con la vasculatura arterial relativamente en forma posterior o posterolateral, con la vena porta totalmente posterior. Cuando hay atrofia del hígado derecho, sabemos que puede haber una rotación en sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que pondría la vía biliar en forma lateral o totalmente posterior. Son tipos de consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de procedimientos. Lo que mencionábamos en cuanto a la placa iliar, en cuanto a su disección y su descenso, que es el tejido fibroso que vamos a encontrar en la base del segmento 4B. Champeau, o como lo pronuncian los expertos en francés, describía una técnica donde hacía una resección de una porción del segmento 4B para poder acceder
al ducto hepático izquierdo. Sabemos que este tipo de anastomosis en técnica abierta se puede confeccionar haciendo una línea de sutura separada en el borde anterior, esto con el fin de levantar y poder exponer la línea posterior, es una anastomosis más segura, y posteriormente la línea anterior se termina la anastomosis o hacer en forma continua. Se puede también, dependiendo la necesidad de cada caso, individualizar, hacer una extensión hacia el hepático derecho para poder completar una anastomosis mucho más amplia, o hacerla múltiples anastomosis dependiendo de la cantidad de ductos que tengamos, esto con el fin de derivar todos los segmentos por completo. Por cuestión de tiempo voy a adelantar aquí un poquito, es un video de una derivación bilodigestiva que tuvimos con el maestro Chavarría en el Central Militar por una paciente que tuvo una coleocolitiasis de grandes elementos de aproximadamente 5 o 6 CEPRES, cuando finalmente dijo ya no más, prefiero optar por la derivación. Esto nos permite ver la facilidad o la ventaja que tiene en cuanto a la visualización, pero la técnica sigue siendo la misma. Los principios anatómicos y los principios quirúrgicos deben de conservarse, una anastomosis sin tensión con tejido vascularizado. Aquí se usó una sutura de tipo monocril, tipo Biló, que son las barbadas que nos permiten hacer mucho más simple la anastomosis. Creemos que la tecnología está para hacernos más fácil la vida, no para complicarlos más. En cuanto a sutura continua y discontinua, que son varios de los puntos álgidos en cuanto a la reparación de este tipo de lesiones o este tipo de derivaciones, sabemos que no hay demostrado al menos una ventaja la una sobre la otra. Lo que consideramos que es importante es hacer bien la anastomosis, ya sea con puntos continuos o puntos discontinuos. No hay evidencia de que salga más barato o que salga más caro o cualquiera de las dos, no hay estadística al respecto. Los factores de riesgo anastomótico en este artículo que se presentó en Surgery el año pasado no se engloban todas las derivaciones bilodigestivas, se enfoca únicamente en aquellas por lesión por vía biliar. Pero datos importantes que nos mostraban es que uno de los cambios o de los factores a considerar como factor negativo era la reparación por un cirujano que no tuviera el entrenamiento adecuado o no tuviera la experiencia en cuanto a esto, a la par de las lesiones vasculares, las fugas biliares, posterior a la anastomosis, para ser factor de riesgo para una estenosis postquirúrgica. Entonces es importante considerar esto en cuanto al momento que tengamos este tipo de padecimientos, apoyarnos en un centro de alto volumen. Y enfocándonos puntual en cuanto a los principios que tiene que tener una derivación bilodigestiva, los de toda anastomosis, mucosa, una anastomosis sin tensión, mayor diámetro posible considerando desde el punto de vista fisiológico, con una adecuada vascularidad y un drenaje completo de todos los ductos biliares. Esto es algo de la experiencia que hemos tenido en el Hospital Central Militar bajo el mando del doctor Jiménez Chavarría. Presentamos hace un par de años una serie de 32 pacientes, me voy un poquito rápido por cuestión de tiempo, donde tuvimos la mitad por cuestiones inflamatorias, la otra mitad fue por disrupciones de la vía biliar. Esto fue la reparación por vía robótica. Este es el tipo de acceso o de approach que tenemos estandarizado para este tipo de padecimientos, con 3 puertos y un accesorio con la zona de target. Vimos cómo fue mejorando la curva de aprendizaje a la par del maestro, en cuanto a lo que iba desde el docking hasta la técnica como tal, hasta reducir los tiempos en forma significativa. Generalmente siempre se usó sutura barbada de tipo monofilamento. La estancia fue variable por cuestiones extra cancha, si se lo puede llamar así. No hubo complicaciones mayores en cuanto a la serie que presentábamos, y la morbilidad se encontraba más o menos dentro del parámetro de las demás series que encontramos tanto en el país como en el extranjero, con una mortalidad del 0%, con un seguimiento, en lo último que me queda, hasta 36 meses, con una permeabilidad mayor al 80%. Entonces, en conclusión, dando pie a la introducción de este tema tan importante, seguir los principios universales en cuanto a todo tipo de anastomosis. La mejor anastomosis en el mejor paciente posible, esto es mucosa, la mejor vascularidad, tejido sano, un manejo personalizado en cada paciente, multidisciplinario, apoyarnos con gastroenterología, con endoscopía, con radiología intervencionista. Tiene que ser un cirujano que tenga manejo avanzado de la vía biliar y cirugía HPV, y apoyarnos en cirujanos de mayor experiencia, y como siempre el procedimiento correcto en el paciente correcto. Con esto les agradezco
la gentileza de su atención y damos pie a los demás ponentes para ver en forma particular cada caso clínico. Les mandamos un saludo desde la ciudad de Monterrey, no sin antes recordarles del 10º Congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía HPV, que se va a llevar a cabo en Cancún en el mes de diciembre. Por allá nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Ya iniciaron a llegar las preguntas al chat. Creo que las preguntas las dejamos al final y las discutimos. A continuación sigue el doctor Edwin, un excelente cirujano que nos acompaña desde Bolivia y nos va a compartir su experiencia con un caso clínico en cirugía, una derivación por abordaje laparoscópico. Adelante, doctor Edwin, por favor. Bueno, muy buenas noches. Muy agradecido por la invitación a esta charla sobre derivaciones bilodigestivas. Un agradecimiento especial al doctor Jiménez. Yo les voy a hablar un poquito de la derivación bilodigestiva, el abordaje laparoscópico en patología benigna. No tenemos conflicto de intereses. Bueno, los objetivos básicamente como ya lo había mencionado el doctor Pimentel anteriormente, es corregir la obstrucción de la vía biliar, descomprimir las vías biliares, disminuir la hipertensión biliar, mantener el correcto flujo de bilis desde el hígado hacia el tracto intestinal. Y los principios también ya los había mencionado para toda derivación bilodigestiva, tener un tejido biliar y digestivo sano, una anastomosis mucosa-mucosa de preferencia, un buen lumen anastomótico, que esta sea obviamente libre de tensión y que la vía biliar esté bien vascularizada, lo que nos va a garantizar que haya una buena reparación y por sobre todo que esto sea llevado a cabo en manos de cirujanos experimentados. Dentro de las opciones de tratamiento, bueno, existen múltiples clasificaciones, las clasificaciones de las derivaciones extrahepáticas, intrahepáticas, ya sean centrales o periféricas o interposiciones. Y sin embargo, en lo que es el abordaje laparoscópico, pues estamos hablando un poquito más de mayor facilidad dentro de las extrahepáticas y las intrahepáticas periféricas. Las otras ya son de mucha más alta complejidad y requieren una selección individualizada de los casos. En las Se cortó el sonido, mi estimado Edwin. ¿Perdón? El sonido, ya, gracias. Bien, en las extrahepáticas tenemos las derivaciones al colédoco y al hepático, el colédoco al duodeno, al Y1, que ya lo expuso el doctor Pimentel, en el hepático al Y1 sobre todo, que se considera actualmente el gold estándar, y el duodeno todavía bastante discutido. Hay una clasificación que me gusta mucho, que está del doctor Mariano Palermo y del doctor Michel Gagner, que nos habla en procedimientos laparoscópicos de una colédoco-duodeno-anastomosis, una hepático-Y1-anastomosis en Y de Rux y una papiloesfinteroplastía, que en realidad ya mucho no se utiliza. Existen bastantes series de pequeños pacientes, no existen series muy grandes. Aquí un artículo que nos muestra una serie de 16 casos en patología benigna que se ha realizado en un centro terciario con un tiempo quirúrgico de 280 minutos aproximadamente, un sangrado menor a 200 ml, la iniciación de la vía oral a las 48 horas, un promedio de internación máximo de 7 días, fístulas en 2 casos. Concluye este artículo que el procedimiento laparoscópico es bastante seguro, reproducible y llevado a cabo en manos experimentadas, de buen resultado para el paciente. Otro estudio que nos habla sobre alguna técnica nueva, simplificada, basada en la cirugía bariátrica, ya preconizada por Almino Ramos, donde se hace el hepático Y1 directamente al asa antes de hacer la enterotomía y posteriormente llevando un asa de omega, se simplifica el procedimiento y los tiempos quirúrgicos, principalmente. Lasajes ya había publicado anteriormente una comparación entre una hepático y una ostomía abierta versus laparoscópica en patologías benignas, mostrando amplia superioridad del abordaje laparoscópico. Otro, un estudio, un metaanálisis, donde se evalúan 63 pacientes entre cirugía laparoscópica y abierta, y ustedes pueden observar los tiempos quirúrgicos son relativamente similares. Sin embargo, en relación al sangrado, al inicio de la vía oral, a los días de internación, a la morbilidad,
pues la cirugía laparoscópica presenta ventajas importantes y no hay mucha relación en relación a las fístulas. Les voy a presentar un caso clínico que operamos hace algunos años atrás. He escogido este caso por lo que me ha parecido interesante al final, que ustedes van a verlo, en un síndrome de Mirici tipo 4, en una paciente de 54 años de edad, de sexo femenino, que no tenía antecedentes de importancia, con un cuadro clínico de larga evolución, caracterizado por dolor abdominal, náuseas, vómitos, y en las últimas semanas que vino a la consulta con ictericia y fiebre recurrente, y la coluria. En nuestro medio, y seguramente en México también resulta de manera similar, la gente está muy acostumbrada a acudir a la medicina tradicional, a acudir a los calmantes, a las infusiones, para mitigar el dolor y no darle la importancia correspondiente. Y claro, estos cuadros van evolucionando y van complicándose paulatinamente. En el caso de esta paciente, en la analítica de los laboratorios se vio una leucocitosis, una bilirrubina total de 13.8 miligramos por decilitro, alteración de la coagulación, una hipoproteinemia leve que la corregimos previamente antes de hacer el tratamiento quirúrgico definitivo. Una ecografía que nos mostraba una vesícula esclerotrófica y ya nos hacía sospechar de un síndrome de Mirici. Una RCP nos mostraba datos clásicos de un síndrome de Mirici compatible con un tipo 4, con un lito grande, ocupando casi todo el lumen de la vía biliar. Entonces, en octubre del 2017 le planteamos un tratamiento quirúrgico, una cirugía laparoscópica con posibilidad de conversión. La técnica elegida para ese entonces había sido una derivación biliodigestiva tipo hepático lleno de anastomosis en Y de Roux. Hay un gráfico de más o menos lo que queríamos hacer, que ustedes ya lo conocen bien. Cuestiones de tiempo, vamos a ver un poquito más adelante el video. Bueno, ahí vemos ahí nuevamente la RCP y empezamos con lo que es la disección y liberación del remanente de vesícula y afrontar pues identificar la vía biliar para poder abordar el caso. Una vez que ya tenemos un claro panorama de cómo va la situación, hemos hecho una apertura de la vesícula, del remanente de vesícula, y ahí encontramos el gran lito impactado en todo lo que es el infundíbulo y tomando toda la vía biliar. Y ahí ya podemos identificar la vía biliar. Pese a que tuvimos una extracción de los litos en teoría meticulosa, verán lo que pasó al final. Ahí tenemos ya la vía biliar bien definida, entonces ya decidimos nomás realizar todo el procedimiento previsto inicialmente. Realizamos la resección del remanente de vesícula hacia distal y la ligadura del colédoco distal, la sección de la misma, y empezamos a preparar nuestra vía biliar para realizar la derivación propiamente dicha. Entonces, aquí los tejidos son bastante fibrosados, bastante con un proceso inflamatorio crónico de larga data, incluso hay un poco de fibrosis. Inicialmente hasta nos parecía que el lumen no era el adecuado, pero ya resecando un poquito del tejido y liberando el tejido inflamatorio y resecándolo, pudimos tener nomás un lumen adecuado para realizar nuestro procedimiento. Y una vez que ya tenemos preparada y lista la vía biliar, pues procedemos a los pasos siguientes, ¿no? En este caso nosotros utilizamos usualmente un asa yeyunal entre 45 y 60 centímetros del ángulo de Treitz y hacemos la enterotomía con el material, con las endoguías. Generalmente utilizamos una inicial de 45 milímetros, carga azul. Y pasamos el asa, en algunas ocasiones, el asa desfuncionalizada del asa biliar, ya sea antecólica o transmesocólica. En este caso utilizamos el abordaje mesocólico o transmesocólico, perdón. Realizamos la enteroanastomosis, igual con una sutura mecánica y concluimos la parte
abierta con sutura manual. Voy a ir adelantando para dar paso también a los otros ponentes. Sabemos que el tiempo está reducido. Y ahí, confeccionada ya la interna anastomosis, pasamos al fuerte, que es la derivación propiamente dicha. Utilizamos generalmente 2 líneas de sutura, una línea, iniciamos el abordaje sin hacer la enterotomía entre la cara posterior del hepático y el asa desfuncionalizada, y una vez que tenemos concluida la cara posterior, recién realizamos la enterotomía, como lo van a ver a continuación. Ahí estamos con sutura continua, terminando la cara posterior. Y ahí ya tenemos nomás un buen lumen, un adecuado, ya tenemos concluida la cara posterior, y en ese momento ya decidimos realizar la enterotomía y concluir con otra línea de sutura para la cara anterior. Y luego vemos que haya una adecuada permeabilidad, que no hayan fugas. Y ahí estamos empezando la cara anterior y ya básicamente concluyendo la anastomosis. Verificamos que esté confeccionada adecuadamente, que no haya fugas ni en la parte posterior ni en la parte anterior, y colocamos los drenajes respectivos. Usualmente nosotros utilizamos 2 drenajes, uno en la cara posterior y uno en la cara anterior. Y ahí ya tenemos concluido el procedimiento. ¿Qué pasó con esta paciente? Esta paciente estuvo internada 4 días, no hubo ninguna intercurrencia, los drenajes con débito cero bilioso escaso. Al segundo día iniciamos la tolerancia oral, líquidos claros y progresivos. Externada al día 4, los controles por consulta externa iniciales, muy buenos. En síntesis, fue una maravilla este caso. Y ahí está la imagen de cómo quedó al final, con los 2 drenajes y el abordaje laparoscópico. Sin embargo, al tercer mes postoperatorio presentamos un primer evento. Por la herida, por la herida de uno de los drenes, o sea, esta no es, solamente les puse la foto para que puedan identificar por dónde empieza a debitar un líquido cero purulento que dura aproximadamente 3 semanas. La analítica, la imagenología, laboratoriales nos muestran que la anastomosis estaba bien. Se resuelve el caso sin mayores, nada más que con las curaciones. En el 5º mes volvemos a ver por la otra herida del drenaje nuevamente un débito cero purulento que también remite al cabo de 2 semanas con curaciones. Y finalmente, al 7º mes postoperatorio, evidenciamos la salida de 2 fragmentos de litos por una de las heridas, con lo que se resuelve definitivamente el caso. Hasta la fecha seguimos el seguimiento con esta paciente sin novedades, y claro, nos deja una moraleja que no se deben abandonar litos en la cavidad, por muy pequeños que estos sean. Esa ha sido una experiencia que hemos tenido. Les agradezco mucho a la asociación por la invitación, y pues dejo a los siguientes ponentes para que puedan continuar. Excelente plática, doctor Edwin. Ya salieron da igual varias preguntas, creo que las dejamos al final. Y vamos a dar paso al doctor Noyola. Aquí vamos a hacer un poquito, cambiamos la cinemática. Va a hablar, ya hablamos de lo maligno, abordaje en una patología benigna. Ahora vamos a hablar sobre la disrupción de la vía biliar y con abordaje robótico por parte del doctor Noyola. Por favor, si nos hace el favor, maestro. Sí, me escuchan. Buenas noches. Muchas gracias a la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar, a su presidente, el doctor Carlos Rodríguez Montalvo, a la Academia Escolab México, a la maestra Verónica Ramos, a la doctora Lilia Cote, y muy especialmente a mi buen amigo, el doctor Enrique Jiménez Chavarría, por invitarme
a compartir con ustedes esta experiencia que conocí y aprendí de la mano de él, porque juntos fuimos los que comenzamos con este proyecto. Debo de reconocer, don Enrique. Muchas gracias, Enrique. Les voy a hablar de una forma más de hacer una derivación biliodigestiva. El doctor Samuel Pimentel nos habló de la historia y de los principios de cómo hacer una derivación biliodigestiva de forma adecuada, y lo primero que debo decirles es que para hacerlo por cirugía robótica son exactamente los mismos principios. Hacer las derivaciones asistidas por robot es únicamente una variante más de cómo hacerlo. Tenemos que seguir todos y cada uno de los principios para que nos quede bien este tipo de cirugía, y este es un abordaje más. No tengo conflicto de intereses y empezaré por presentarles el caso clínico. Es una paciente de 45 años de edad con dolor en el hipocondrio derecho, náusea, intolerancia a colesteroquinéticos, un ultrasonido con colistitis aguda, y esto, como lo pueden ver, pues es lo de todos los días de los cirujanos generales. En la laparoscopía la imagen es esta. Ustedes pueden ver aquí un cuadro agudo donde ya pueden empezar a sospechar que hay que trabajar con muchísimo cuidado. Se empieza por vía laparoscópica debido a sangrado y a una falta de identificación de las estructuras anatómicas. El cirujano que lo operó en un hospital de segundo nivel decide convertir a un procedimiento abierto y terminar la colestectomía, a pesar de que ya haber colocado clips, de haber estado intentando un buen rato por vía laparoscópica, pero no termina. El paciente evoluciona con dolor, con fiebre y por salida de bilis por la herida. Recuerde que había convertido el caso a una cirugía abierta. Se refiere a un centro hepatopancreatobiliar donde se hace una colonografía retroendoscópica y se observan, además de ver innumerables clips, como pueden ver aquí, se ve una disrupción del conducto biliar. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es el objetivo, uno de los objetivos de esta sesión que nos presentó Enrique Jiménez, es los diferentes abordajes que hay para hacer una derivación biliodigestiva. A continuación de mi plática veremos el abordaje abierto, tradicional, que se ha hecho por varios años. Ya el doctor Edwin nos habló de los abordajes laparoscópicos, y hay otra alternativa, el hacerlo asistido por robot, que puede ser híbrido, como lo han hecho en muchísimos casos en el Hospital G.A. González de la Ciudad de México, o totalmente robóticos, como los hemos hecho en el Hospital Central Militar, en una serie que presentó en los primeros casos el doctor Samuel, y el resto de una amplia experiencia con Enrique y su servidor. Bueno, la cirugía robótica es una forma más de hacer esto. La indicación es la misma, la preparación del paciente es la misma y los principios de manejo van a ser similares. ¿Qué es lo que nos da el robot? Bueno, se ha hablado mucho de las ventajas, desventajas. Sí es más económicamente más caro, pero nos permite operar cómodamente sentados con una visualización muy exacta de las estructuras que vamos a manejar y principalmente la sutura. Hemos debatido y adelante les mencionaré algunas de las publicaciones que hay en México y en el mundo, de si hacer todo esto totalmente por robot o hacer la parte de disección por laparoscopía y únicamente la anastomosis por robot. Nosotros aprendimos a hacerlo totalmente robótico, y he de mencionar que tanto Enrique Jiménez Chavarría como yo saltamos de haber hecho muchas por vía abierta a hacerlos por vía laparoscópico. Entonces, perdón, hacerlos por vía robótica, habiéndonos saltado la robótica. Permítame un segundo, estoy en una conferencia. Entonces, el primer reporte de una coledocoinostomía asistida por robot data ya de hace prácticamente 20 años, con esta publicación que ustedes pueden ver aquí. Después de esto ha habido diferentes publicaciones. Esta otra muy famosa de hace 3 años ya habla de cómo reparar las lesiones por colestectomía con robot, y les comentaba que ya hay experiencia en México. Esta es una publicación del doctor Cuendis y de su grupo, donde ellos hablan de 70 casos reparados, 75 casos, 40 de ellos por vía laparoscópica y 35 de ellos con asistencia robótica, la gran mayoría de ellos híbridos. Y este es el caso que vamos a ver. Ustedes recuerden que era un caso de convertido a cirugía abierta. Es muy importante el marcaje y la colocación que vamos a tener para explotar adecuadamente
los beneficios del robot. Si van a trabajar con un robot modelo XY, tendrán que orientar la colocación del robot. El robot debe entrar por el hombro del paciente, dirigir hacia el hipocondrio derecho la cámara y los brazos robóticos. Si trabajan con un XY, que es el modelo más reciente, pues lo pueden hacer en esta posición, ya que el robot es mucho más versátil, y al igual que en la laparoscopía, los instrumentos van mejorando, la tecnología es cada vez mejor, más fácil de utilizar, más sencillo, más ergonómico y mucho más sencillo y seguro. Esta es la acoplación, el marcaje y el acoplamiento del paciente o del robot al paciente. Aquí pueden ver cómo está marcado, cómo está ya insuflado, y una vez insuflado y el paciente posicionado, es cuando se empieza a acoplar el robot a el paciente. Esto es importante, porque si no lo hacen de manera adecuada, no van a explotar adecuadamente los movimientos del robot, van a tener incomodidad, van a chocar los brazos, se va a dificultar el manejo y van a decir que no se puede, ¿no? Ya acoplado, pues aquí la ventaja que estamos trabajando con 2 consolas, Enrique y yo, íbamos aprendiendo cómo hacerlo de manera segura, y así fuimos empezando. Los principios son los mismos, una disección de las adherencias que pueda haber, hasta poder identificar plenamente el conducto biliar. Vean ustedes la magnificación. Si recuerdan la plática anterior donde vimos la imagen por laparoscopía, pues aquí tenemos más aumento. Lo único que hay que cuidar es que no haya sangrado, porque si hay sangrado el campo se oscurece muy fácil y se tarda uno más en sacar e introducir nuevamente la cámara, el campo se oscurece. Entonces, es mejor ir avanzando lentamente sin sangrado hasta tener totalmente identificadas las estructuras. Aquí pueden ver ya en el video la nitidez que se tiene con esta visión tridimensional que no podemos reproducirles nosotros en los videos, pero aquí el cirujano está viendo en 3D, el cirujano maneja la cámara y el asistente es el que nos pasa los instrumentos, aspira, pasa suturas, hacemos la técnica de Hepquinot ampliando sobre el conducto izquierdo, y prácticamente toda la disección se puede hacer con el robot de manera adecuada. Aquí estamos haciendo la enterostomía, también con el robot, siguiendo, como les comento, los mismos principios que se hacen por cualquiera de los abordajes que ustedes quieran hacer para hacer la diversión biliodigestiva. Y después de esto, pues viene la parte donde se explota totalmente el robot, que es la sutura. Suturar con el robot es algo relativamente sencillo una vez que han liberado su curva de aprendizaje. Aprendimos mañas como esta de sujetar el extremo distal de la Y de Roux con una seda y traccionarla para disminuir la tensión. Esto no viene en ningún libro, no viene en ningún artículo, es algo que tuvimos que aprender sobre la marcha, pero ya la colocación de los puntos pues es algo realmente sencillo. Estas son 2 imágenes de cómo construir la Y de Roux con una engrapadora convencional laparoscópica. Si hay engrapadoras robóticas, son más caras, en México no las tenemos, y es por eso que esta parte la hacemos con una engrapadora laparoscópica convencional, y una vez fabricada la Y, pues hace la anastomosis como la vieron ustedes. Aquí está otro video de la anastomosis, una anastomosis amplia, de más de 1 centímetro. Ustedes pueden ver lo alto que estamos en la edición, ya que se pueden ver los conductos biliares secundarios. Y se procede a realizar la anastomosis en esta derivación biliodigestiva. Nuevamente haciendo la enterostomía, y van a ver a continuación la anastomosis. La hacemos casi aquí siempre con sutura continua, con surjetes. También se cambian los paradigmas, utilizamos sutura absorbible a largo plazo, barbada, que nos hace más fácil todavía el poder suturarlo. Y para nosotros resultó más práctico, sencillo, pero lo principal, seguro para el paciente. Evidentemente para esto, para hacer estos casos, ya teníamos una amplia experiencia en casos de cirugía robótica biliodigestiva, principalmente colestectomías, resecciones de quistes, y habíamos liberado una curva de aprendizaje en el manejo del robot para poder ofrecerle al paciente algo seguro en un tiempo razonablemente breve y no empecinarnos en hacerlo por robot, aunque fuera muy prolongado el tiempo. Los tiempos son similares a los que hacíamos en cirugía abierta, con la ventaja de que pues, el cierre es todavía mucho más rápido y se le ofrece al paciente una cirugía segura, con poco dolor,
con un índice de complicaciones, como nos presentó Samuel en las series reportadas, mínimos, con una mortalidad atribuible al procedimiento quirúrgico de 0, y lo principal, y lo repito, de una manera segura para los pacientes. Entonces vean ustedes aquí, están viendo aparentemente una boca anastomótica de tamaño muy grande, pero en realidad no. Si ustedes ven el tamaño de apertura del instrumento, que es aproximadamente 1 centímetro, pues es una boca que está midiendo entre 10 y 12 milímetros, pero con la magnificación que nos da la cámara del robot, pues sí vemos que es muy amplio. Pero estamos trabajando con una sutura, este es una sutura 4 ceros. Entonces no es tan grande la boca, pero sí tenemos la magnificación suficiente con el robot para poder hacerlo de forma segura. Una vez que veamos la cara posterior, con otro surjete hacemos la cara anterior, y como les comentaba que los principios siguen siendo los mismos, pues obviamente siempre colocamos un drenaje. Aquí vamos a la cara anterior, y el surjete lo corremos hasta que estamos seguros que hemos terminado de manera adecuada de dar los puntos. Como ven, casi no hay sangrado, y es lo que les comentaba, tiene que ser una cirugía limpia para que puedan explotar totalmente todos los beneficios que nos puede dar la asistencia con el robot. Este es el otro caso, este no es el caso que estamos viendo, es otro caso donde el paciente ya tenía un drenaje percutáneo previo. Ustedes vieron aquí el drenaje, nuevamente la ampliación de la boca, se retira este drenaje, y si todavía ustedes son de la escuela donde quisieran dejar una férula sobre la anastomosis, pues esto se pudiera hacer con el robot. Puede utilizar esta misma férula, traccionarla hacia la boca anastomótica o colocar una nueva. También esto depende mucho de la escuela que hayan aprendido, pero llamo la atención para que vean cómo el ampliar la boca hacia el conducto izquierdo pues nos permite tener una anastomosis de muy buen tamaño, sin isquemia, sin riesgo de estenosis, y nuevamente recalcando, de manera segura para el paciente. Muy bien, aquí está la colocación de un tutor o un drenaje en uno de los primeros casos que hicimos. Realmente ya todos o la gran mayoría de los que hacemos últimamente no lo dejamos. Y bueno, Enrique me facilitó estas fotos donde esta imagen que pensamos que no podíamos tener mejor en cirugía abierta, donde observamos la bifurcación de los conductos biliares que nos permitía hacer una cirugía de forma muy segura, pues lo llevamos lo mismo a hacerlo por la asistencia robótica, ¿no? Esto demuestra que pueden trabajar de manera muy segura para los pacientes con la nueva tecnología. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. Y nuevamente, muchas gracias, Enrique, por la invitación a participar en esta tan interesante sesión. Muchas gracias. Al contrario, maestro, muchísimas gracias por su ponencia. Creo que ha sido muy enriquecedora. Igual han surgido varias preguntas. Yo creo que al final las contestamos y continuamos con la sesión. Ahora vamos a hablar otro tipo de abordaje en otro tipo de patologías de la vía biliar. Eso es lo que sí me gustaría recalcar, muy importante, porque también están haciendo las preguntas en base a cuál es la curva de aprendizaje con este tipo de abordajes. Pues resulta que los cirujanos HPV no nada más hacemos derivaciones, sino nos metemos, nos involucramos con el hígado, el páncreas y las vías biliares, pues lo que nos permite manejar entra todo dentro de la curva de aprendizaje. Bueno, pues siguiendo con la plática, nos va a hablar ahora mi tocayo, un excelente cirujano también, el doctor Enrique Asensio. Nos va a hablar también de su plática del abordaje abierto en patología maligna de la vía biliar. Adelante, por favor, doctor Enrique. Si me permite esto, Cayo, también aquí el doctor, ya con la autorización del doctor Carlos, el doctor Enrique Asensio nos pidió la oportunidad de presentar una reseña de uno de sus profesores, que yo creo que es por demás uno de los expertos en cirugía, y también al término de la plática pues nos va a dar un comentario, una reseña del profesor. Bueno, ahí me están viendo, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Sí, adelante. Bueno, Perfecto. muy bien. A mí, en lo que a mí me corresponde, pues voy a dar generalidades y todo, y en base a las pláticas previas, voy a hacer un poquito más de hincapié en lo que corresponde a la derivación bilodigestiva abierta en nuestro tiempo en malignidad. Desde luego que
pues tenemos dos tipos de procedimientos en pacientes malignos, en donde podemos tener un intento curativo, como en un paciente con un cáncer de páncreas, donde se le puede hacer un Whipple, un paciente con un hepatocarcinoma, en fin, otro tipo de tumores, y en el tipo de paciente en el cual la cirugía derivativa no es curativa. Aquí podemos hablar de cirugía paliativa, cirugía preventiva o cirugía para mejorar la calidad de vida. ¿Qué consideraciones son muy importantes desde el punto de vista como cirujano y cirujano HPV? Pues tenemos que proveer de la mejor calidad del paciente, una mejor calidad de vida. Debemos ir con los tiempos del enfermo, ir un paso adelante de sus complicaciones y necesidades, y si la cirugía no es curativa, no abandonarlo porque en algún momento no excluimos de alguna intervención futura para alguna u otra cosa y aprovechar a hacer algo en la patología maligna que no pudimos resolver de manera quirúrgica. Bien, pues tenemos que conocer que la ictericia obstructiva maligna habitualmente empieza de dos maneras. Tenemos un espectro donde puede ser silente o puede ser una colangitis aguda, lo cual cambiaría un poco el abordaje y la forma de poder hacer nosotros un tratamiento. Tenemos dos grandes etiologías, la primeramente implicada, que es la encrucijada bilio-pato-pancreato. Pero estimado tocayo, si nos compartes la pantalla, por favor, porque no se logra ver tu presentación. A ver. Ahí estoy. Perfecto, ya nada más ponla en pantalla completa para verla bien. Ajá. Ahí estoy. Excelente, excelente. Muy bien. Les decía, el espectro que tenemos de enfermedad es de obstrucción maligna, en ictericia por obstrucción maligna, es desde la forma silente, cuando el paciente pues, no tiene más que el síntoma posiblemente de coluria o de acolia, o hasta el paciente que nos llega con un cuadro florido de colangitis aguda. De acuerdo a esto, pues tenemos dos grandes líneas de origen. Uno, cuando son de la encrucijada bilio-pato-pancreato, tumores precisamente de esta línea, o bien cuando otros órganos, por la cuestión de las metástasis, nos llegan a involucrar el árbol biliar. Y que esto es muy importante porque tenemos mecanismos de obstrucción que nos van a permitir ver hasta dónde o en qué momento los podemos apoyar. Puede haber extinción directa, metástasis pancreática, hepática o biliar, infiltración a ganglios ciliares y la carcinomatosis peritoneal, que habitualmente no nos va a permitir a nosotros hacerle nada al paciente. Tenemos que definir anatómicamente si se puede o no realizar una derivación biodigestiva cuando el paciente lo siente. Lamentablemente, la mayor parte de casos de tumores y sobre todo de la encrucijada, yo diría que en más de un 80% de los casos, o un 80%, lamentablemente no se pueden resolver de manera curativa y habitualmente van a llegar algunos, y más en algunas zonas recónditas de nuestro país. Estuve ayudando a un hermano mío que es cirujano en el pueblo de Puruándiro, y frecuentemente cuando me permitía ayudarle a uno de estos casos, era el típico paciente que llegaba ya con una lesión que comprimía el duodeno y concomitantemente la vía biliar. El paciente pues tenemos que hacer una derivación bilidigestiva, una hepático y una anastomosis en Jeder-Rox y muchas veces también una gastro y una anastomosis. Esta es posiblemente la cirugía que no en nuestro medio, un medio de tercer nivel, un medio hospitalario donde frecuentemente se hace otro tipo de cirugías, donde hay un robot, donde hay para hacer la operoscopía, pero esta cirugía todavía se hace de manera frecuente. Tengo un caso, el cual desafortunadamente no lo pude operar en esta semana, pero era un paciente de 67 años que tenía antecedente negativo para diabetes, se había infartado en el 2007, le pusieron un stent en la descendente anterior, hipertenso, tuvo cáncer de próstata, hasta el momento sin actividad tumoral, y que inició su padecimiento el 9 de noviembre del año pasado, con ataque al estado general, coluria e hipocoria. Posteriormente se agrega náusea, malestar abdominal y difuso. Lo ingresaron a un hospital nuevo, relativamente nuevo, con poca tecnología o con poca actividad todavía. Una hemoglobina de 14, rápidamente, una bilirrubina total de 4, con gamma-glutamil de 1400, fosfatasa de 653, transas, llamaba la atención la ALT 10 veces arriba de lo normal, 451, una albúmina de 4, hemoglobina glucosilada de 6, y lo catalogaron de primera intención como si tuviera una hepatitis. Le hicieron un ultrasonido, en el ultrasonido se veía una vesícula distendida, sin lodo, sin litos, había una discreta dilatación de las vías biliares con el colóico de 7 milímetros,
Le hicieron una tomografía. En el momento en el cual hicieron la tomografía, las personas que la vieron no detectaron esta lesión que estaba aquí. Le pidieron antígenos, encontraron el antígeno carcinogénico elevado, el CA19-9, y pues decidieron seguirlo manejando como que se trataba de una esteatosis hepática. Sin embargo, el paciente al día siguiente presentó fiebre, calofríos, se abortó el manejo de hepatitis, lo revisamos y al día siguiente empezamos antibióticos y le hicimos un ultrasonido endoscópico en donde detectamos la presencia de una neoplasia de la cabeza del páncreas de 22 a 23 milímetros, dilatación de la vía biliar con escasa cantidad de ascitis, sin ganglios, no había infiltración vascular. Con todos estos datos, en ese momento nosotros decidimos ponerle una doble endoprótesis de plástico hacia la parte biliar y hacia la parte del pancreático, porque con todos estos hallazgos el paciente parecía tener un cáncer de la cabeza del páncreas y que tenía criterios para resecabilidad. Pues bien, el diagnóstico nos llegó a los 3 días, 48 horas, perdón. El diagnóstico fue de un adenocarcinoma ductal poco diferenciado del páncreas, con perforación linfática extensa. Le pedimos su inmunohistoquímica, se le planteó al paciente una laparoscopía y si había ausencia de metástasis, hacerle un procedimiento de Huib. Le hicimos su valoración preoperatoria con la escala que dicta ahorita el American College of Surgeons, y bueno, pues llamaba la atención que era un paciente que tenía por las características una alta probabilidad de presentar complicaciones de mortalidad, serias estas complicaciones o complicaciones mórbidas, una mortalidad que se elevaba de 1.3 a 5%. Nos reportaron la inmunohistoquímica y encontramos MLH1, PMS2, MSH2 positivas, que son lamentablemente marcadores que se asocian a que cuando hay micrometástasis exista estabilidad de estas lesiones. Y eso pues obviamente nos lo sacaba de un contexto para hacerle una cirugía curativa. Le hicimos una resonancia magnética, un PET scan, y en el PET scan encontramos efectivamente que reforzaba a nivel de la cabeza del páncreas, aquí donde está la imagen focalizada, y acá de este lado donde viene la proyección de máxima intensidad también reforzaba. En este nivel se encontró una metástasis, a pesar de que había cierto reforzamiento por el hígado graso que tenía el enfermo, había una zona que parecía metástasis, reforzaba en la focalizada y obviamente en la de máxima intensidad también. Entonces, con estos datos, el paciente se salió del tratamiento quirúrgico curativo y decidimos llevarlo a terapia neoadyuvante. Esto se empezó desde diciembre a fines de mayo, le dimos 9 ciclos con FOLFIRINOX y lamentablemente el paciente, como tenía una prótesis de plástico, nos presentó un cuadro de colangitis a finales de diciembre, se recambia la endoprótesis por una metálica y desafortunadamente tanto en febrero como en abril el paciente nuevamente presentó datos de colangitis. En un segundo evento fue necesario hacerle una endoscopía, se retiraron detritus, se volvió a hacer una resonancia magnética y una tomografía, yo lo vi a inicios de junio, donde se veía que, si bien es cierto, no había progresado la enfermedad, se mantenía al parecer activa, y pues bueno, lo que yo le propuse en ese momento, ante la evidencia de los cuadros, es que valdría la pena en algún momento hacerle una derivación bilodigestiva. Sin embargo, el paciente tuvo algunas cosas personales que hacer, se iba a operar en 2 semanas y finalmente decidió no operarse. Y pues bueno, la derivación bilodigestiva en enfermedad maligna, pues ahora prácticamente ya no se hace. ¿Qué requiere un procedimiento paliativo? Un procedimiento paliativo nos exige que tengamos bajas cifras de mortalidad, que nos controle la sintomatología, nos dé una menor estancia hospitalaria, que sea de bajo costo y que no retarde sobre todo el inicio de la terapia neoadyuvante. Para esto tenemos endoprótesis metálicas y aquí vamos a dividir habitualmente a 2 pacientes. El paciente que tiene una expectativa de vida de más de 6 meses frente al paciente que tiene una expectativa de vida de menos de 6 meses. En mi paciente, por lo que hemos visto ahorita y desde el momento del diagnóstico, cumple con ese criterio de 6 meses. No me digan de dónde lo sacaron, hay varios artículos que lo dicen así y nadie ha demostrado o ha validado realmente esto de que podamos nosotros definir a un paciente así, pero bueno, y para esto se usan pues obviamente cubiertas metálicas, no cubiertas, desde no cubiertas hasta las totalmente cubiertas, que pues nos dan una vida media de más de 6 meses y una menor frecuencia de infecciones, pero no son falibles y hacen algo. La elección para el manejo de ictericia obstructiva es la endoprótesis.
¿En qué momento se instaló? Pues no hay un artículo que nos diga un estudio aleatorizado, muy sistematizado, donde se hayan hecho estudios de pacientes con o sin, sino que se fueron metiendo poco a poco, y el doctor Moss, el doctor Morris y la doctora Matuna hicieron una revisión que después publicaron primero en el Cochrane y luego en el Review de Cancer, en donde encontraron cerca de 2.400 pacientes que de alguna manera se habían de series de casos clínicos de 24 reportes, en donde había pacientes con endoprótesis versus cirugía abierta. Y pues concluían que los beneficios eran propiamente para el paciente con cirugía de endoprótesis, o más bien con una endoprótesis por vía endoscópica. Este artículo justamente me llevó a mí hace aproximadamente 2 meses a pensar en mi paciente y la experiencia que tengo, pues haciendo muchas derivaciones ya abiertas desde hace varios años, porque a veces no me queda o no nos queda de otra, en ver este artículo que presentan de la paliación biliar en pacientes con páncreas no resecable, la cirugía abierta frente a la colocación de stents. Ellos en un grupo, en un estudio retrospectivo, donde eligieron a 127 pacientes para hacer la paratomía o la laparoscopía, con la finalidad de determinar si el paciente se podía o no podía operarse, eligieron 81 pacientes para esto, y 40 enfermos los llevaron a la laparoscopía para ver si había o no había datos de resecabilidad, y a 41 pacientes, de los cuales pues ninguno de los dos tenía. Nunca dicen exactamente cuál fue la razón por la cual a uno le hicieron una u otra, si fue elección del paciente o elección del cirujano, pero finalmente de estos 81 pacientes, a 29 les pusieron un stent y a 52 les hicieron un procedimiento abierto. Les hacían la laparoscopía, y si veían que no era resecable, abrieron a 24 o solamente le ponían un stent por endoscopía, a otro incluso lo ponían en sala, y una laparotomía directa. A la mayoría de ellos les hicieron ya directamente, les hicieron la derivación abierta, y solamente a 13 les pusieron un stent. Y bueno, aquí una cosa muy importante fue que, pues, lo que más quiere de un procedimiento es que el procedimiento sea útil, y desde luego que la incidencia acumulada de falla en el procedimiento pues fue más alta para los pacientes que tuvieron un stone o una endoprótesis, que llegó a ser incluso del 18% a 15 meses frente al 4% en cirugía abierta. Y bueno, lo que ellos concluyen ahí, bueno, el resto de estudios, perdón, es que la estancia hospitalaria en el grupo de endoprótesis fue de 2 días frente a 8 días después del procedimiento. El índice de quimioterapia, que es una de las cosas que preocupa a los enfermos y a los oncólogos, fue de 8 a 48 días. Sin embargo, esto no tuvo repercusión en la sobrevida del enfermo, puesto que los de endoprótesis duraron 14 meses en promedio, mientras que los otros 13. La permeabilidad del drenaje fue muy similar para los que obviamente vivieron 25 meses el de endoprótesis, 29 el de cirugía abierta. Sin embargo, pues obviamente fiebre, dolor, desequilibrio electrolítico, infección de herida, pues fueron más frecuentes en la cirugía abierta, pero las reintervenciones, como ya lo veíamos, fueron más frecuentes a nivel de las endoprótesis, donde pues hubo pacientes que tuvieron que volverles a hacer hasta 2 procedimientos, drenaje percutáneo, y un paciente de ellos terminó finalmente con cirugía abierta. Es muy importante a veces, yo así lo hago, de todos modos al paciente informarle, decirle al paciente que puede haber ciertas opciones, pero que la opción de endoprótesis es esta, pero que existen las otras opciones que también pueden ser útiles para ello. En el futuro, ahora que ya un poco más de cirugía laparoscópica, y que como en Zumpango tengamos robot aquí en México para hacerlo, pues entonces les tendremos que dar también la opción de robot, si económicamente lo pueden hacer. Bien, continuando con nuestro paciente, pues no se pudo operar el día 21 de junio, la semana pasada. Presentó nuevamente dolor, fiebre, las bilirrubinas en 3.86, elevación de GGT, ahora elevó también un poco la amilasa y la lipasa. Se metió el endoscopista y le encontró detritos. Él, según eso, le encontró además tejido tumoral, que a veces lo podemos ver cuando el tumor de la cabeza del páncreas se empieza a esfacelar o se va hacia adentro. Se puede ver también restos que parecen de tejido tumoral, y le puso una segunda prótesis, un stent sobre stent, y bueno, pues el paciente ahorita se encuentra en este momento asintomático. Obviamente el enfermo ahorita está tranquilo. Hablamos con el oncólogo, da la preocupación de que tiene un hidrocolecisto, o parece un hidrocolecisto.
Sin embargo, ya se le propuso y aceptó un nuevo ciclo de quimioterapia de 6 eventos con gemcitabina y nab-paclitaxel. Pues bien, este era un coloquio que quería hacer acerca de que, pues siempre en todo paciente con colangitis o con todo paciente con ictericia, a veces hacemos un cónclave, el cirujano, el radiólogo y el endoscopista, y bueno, pues yo creo que a final de cuentas el cirujano general, el cirujano HPV, aún tenemos una colita ahí donde podemos hacer, es permitir o estar al pendiente de que se puede ir de un escalamiento del procedimiento de menor a mayor invasión, de mayor duración en cuanto a la utilidad del procedimiento y posiblemente también a un beneficio costo, ¿no? Ya me estoy en tiempo, es muy importante entender que las endoprótesis como drenajes no son, como los drenajes percutáneos, no son falibles y llegan a tener complicaciones. Un procedimiento de menor invasión inicial no necesariamente garantiza un mejor resultado o a largo plazo. Tenemos que evaluar al enfermo, tener un equipo multidisciplinario oncológico con una comunicación eficaz, tenemos que ver la complejidad del paciente, a veces tenemos pacientes con muchos problemas, ver qué comorbilidades hay, el grado de diseminación y de invasión del tumor. El enfermo con diagnóstico de cáncer no curable, el pronóstico es sombrío, ya de por sí, pues el paciente llega a tener problemas cuando le dice a uno que tiene un tumor y que no se puede curar. El paciente puede caer en delirio y no tomar las mejores decisiones, se siente agredido con cada quimioterapia que a veces se le da, a veces es sometido a múltiples procedimientos porque pues, hay que colocarle y recolocarle un puerto para quimioterapia, a múltiples endoscopías, y a veces es importante, si lo podemos hacer, llevarlo a un estado basal con condiciones generales y adecuadas para poder tener un estado emocional mejor y poder replantear alternativas. Bueno, aquí rápidamente, una cirugía o procedimiento bien hecho no necesariamente sustituye un diagnóstico erróneo. Estas dos frases, esta frase es del doctor Campuzano, antes que hacer daño es más importante no hacerlo. Este es del doctor Orozco, en ocasiones es mejor salvarle la vida a un enfermo que tratar de matarlo en 2 procedimientos o cirugías. Y bueno, pues la cirugía abierta para derivación biliar por malignidad cada vez es menos frecuente. Sin embargo, permanece y permanecerá todavía, ¿vale? Para cuando los métodos que ahora pues se consideran de primera elección y algunos menos invasivos, o bien no estén disponibles o lleguen a fallar. Y pues bueno, rápidamente voy a dar unas palabras acerca del doctor Campuzano. Perdón, porque me tengo que regresar. El doctor Campuzano nació vivió en México y murió en México, nació el día 25, en febrero de 1925 y murió el 15 de abril del presente año. Él fue un personaje que gustó de explotar la habilidad de sus manos. Lo mismo podía hacer una estructura de juguete para su nieta que hacer unos instrumentos propios que todo el mundo queríamos y que no sé si alguien le dejó, un disector de vena, un separador de vena, un separador de esófago, un separador de duodeno. El profe fue un hombre íntegro, responsable, exigente, justo, disciplinado, con sentido paternal y de buen estado del humor. Despertaba empatía, respeto y admiración. Además, como cirujano fue innovador, elegante, firme, fino, perfeccionista y estricto. Su tirada era muy conocida, siempre nos decía, primero hay que hacerlo bien, segundo hay que hacerlo bonito y posteriormente hay que hacerlo rápido. Dejó sin duda un legado de conocimientos, fue mentor de muchos médicos, de muchos que ustedes conocen, de muchos que nosotros nos conocen, y bueno, junto con el profesor o con el maestro Subirán, que creó propiamente la mística del instituto, él la continuó, la enalteció, nos puso una nueva cosa diferente, y bueno, pues nosotros continuaremos los pasos del camino que nos enseñó, y donde quiera que se encuentre nuestro profe Campuzano, pues que en paz descanse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique. Creo que esto que acaba usted de hacer es invaluable. Es uno de los principios que debemos de tener como cirujanos, el reconocimiento a nuestros maestros, y es algo que no se nos debe de olvidar. Y una de las cosas que podemos demostrar es una gran gratitud a las enseñanzas que nos otorgaron estos grandes cirujanos. Muchas gracias por este gesto. Qué bueno que tuvo la oportunidad, nos dieron la oportunidad de que hiciera esta pequeña remembranza del doctor Manuel Campuzano. Vamos a continuar, si me permite, con la serie de preguntas, que son bastantes, y ojalá logremos contestar o aclarar la mayoría de las dudas.
Una de las primeras preguntas, si deja de compartir, por favor, para que podamos entrar todos los panelistas y vamos a... Bien, una de las preguntas, ¿qué longitud de asa de yeyuno recomienda? Doctor Edwin. Sí, bueno, hay mucha referencia en la bibliografía entre dejar desde 30 centímetros a 60 centímetros. No hay un estándar establecido. Lo ideal sería dejar un asa entre 45 y 60 centímetros, hacer un procedimiento antirreflujo para evitar complicaciones a posteriori. De acuerdo. ¿Qué opina usted, Enrique, doctor Enrique? ¿Sí? Doctor Enrique Herrera. Habitualmente son 40 centímetros. ¿Permites un comentario de esto? Sí. ¿Sí, Enrique? Sí, Sí, adelante, habitualmente son 40 centímetros. Cuando hacemos, digamos, una hepático anastomosis en un paciente que tiene un abdomen que no ha estado trabajado, que es un abdomen tal vez virgen o de no tenemos resecciones previas, habitualmente yo lo que hago personalmente es a 40 centímetros del TRICE, tomo el segmento y lo llevo hacia el duodeno y luego hago la anastomosis a 40 centímetros para dejar la Y de Rose. De hecho, así creo que es como está descrita, ya no recuerdo, hace muchos años que no leo la técnica como tal, pero son 40 centímetros y esa es la manera que hago. Y cuando es en cirugía abierta para cirugía derivativa en pacientes que no son curativos para malignidad, habitualmente la dejo antecólica. ¿Sí? Esa es la manera maestro, como la hago. sí, muchas gracias. Maestro Noyola, su comentario. Sí, yo también, entre 45 y 60 centímetros, a veces dependiendo cómo va a subir mejor sin que quede tensa, ¿no? Ya ves que tienes que hacer una apertura en el meso para poder dividirla, y donde quede mejor ahí para que no suba tensa y quede holgada el asa que sube con la anastomosis. Pero al menos 45 centímetros. Perfecto. Yo creo que aquí básicamente seguir los principios para hacer una buena anastomosis, que también lo mencionó el doctor Samuel al principio, y es una anastomosis que no debe de quedar tensa. Y debemos individualizarlo con cada paciente dependiendo del número de cirugías que tenga y el número de adherencias que tengan los pacientes. Otra de las preguntas que nos están haciendo, ¿qué opinan de la reconstrucción en omega? Doctor Herrera. Yo creo que la reconstrucción en omega es para quien por alguna razón la tiene que ser urgente, pero yo en lo personal nunca la he hecho. Yo yo empecé a hacer cirugía de nutrición en el año del 94 y fue una cirugía que prácticamente nunca hice. O sea, no te la puedo recomendar porque yo sé que tiene mucho reflujo. Claro, cuando hay pacientes que tienen una asa en omega, les es muy fácil al endoscopista entrar, que ese es otro caso especial para entrar a la viabilidad, para eso podría servir. Tal vez si yo ahorita tuviera un paciente en el cual estuviera seguro de que van a entrar los endoscopistas, a lo mejor podría dejar una cirugía en omega, pero es una cirugía que actualmente por la cantidad de reflujo, de reflujo que hay, no se hace. Digo, les da mucho reflujo biliar, les da otro tipo de complicaciones, los pacientes no la toleran y finalmente a veces tratas de hacer algún otro tipo de derivación. ¿Sí? Bueno, eso es lo que me ha tocado ver cuando me ha tocado operar pacientes que tienen una omega previa, pero yo de primera intención no la hago. Sí, claro. Doctor, Pero, maestro, regresando a la pregunta previa, perdón que interrumpa, no sé qué opinión le genera. Hay un artículo del 2013 de Felder y colaboradores en JAMA, donde ellos usan un asa de 20 centímetros, la tatúan o hacen un marcaje, esto con la intención de tener mejor abordaje endoscópico, y ellos presentaron una serie de 70 pacientes con una tasa muy baja de reflujo y complicaciones, y las complicaciones que habían tenido a nivel anastomótico tenían ahí particularidades en cuanto a la selección de pacientes, pero la resolución endoscópica que habían tenido era satisfactoria. Nunca lo he vuelto a ver en cuanto a la vida real, en cuanto a esa longitud, pero no sé el panel que tiene más experiencia en cuanto a esto, ¿qué opinaría? El artículo propone de que mucho de esto fue dogma que César Rux presentó inicialmente basado en aplicaciones tanto en modelos animales en aquellos años y que se siguió reproduciendo hasta la fecha. No sé qué opinan. Sí, doctor Edwin.
Sí, bueno, nosotros tampoco tenemos mucha experiencia en la utilización de asas de omega. Hay que considerar muy bien y seleccionar muy bien su uso. Lo que sí hemos estado viendo y hemos utilizado en un par de casos recientemente es en la confección del asa en omega, primero llevar el asa directamente a hacer la derivación hepática y hacer la enterotomía con las suturas mecánicas y la entero con un asa de omega simulando un procedimiento simplificado al estilo del bypass, que sí nos ha disminuido el tiempo quirúrgico, laparoscópico, evidentemente, ¿no? Pero hay que seleccionar muy bien, yo creo que en su caso, y tener más experiencia para poder emitir una opinión más adecuada. Muy bien, Un doctor. comentario, Enrique. Sí. Mira, con respecto Hola, Patricio. con respecto a ese artículo donde dejaban un segmento de 20 centímetros, hace tiempo que lo vi, pero lo que pasa es que en la actualidad tratar de dejar una Pues se puede, anastomosis. siempre se me olvida. ¿Sí me escuchó? Sí, sí, te escuchamos Sí, perfecto. ok, lo que actualmente ya, digamos, el grupo de endoscopistas con los que habitualmente trabajo, ya ahorita son muy hábiles para hacer los abordajes, incluso pacientes que tienen bypass gástricos, por enterostomías, que lo hacen con un globo, con 2 globos, y tienen un sistema ahora rotatorio donde incluso con segmentos de asa de 90, 100 centímetros, pueden, claro, con un cierto grado de solamente de laboriosidad, pero llegan finalmente a la vía biliar. De hecho, su índice ahorita de éxito, de poder canalizar e incluso poner algún drenaje en la vía biliar, está cercano al 90%. Entonces, yo creo que eso de tratar de hacer una anastomosis con la finalidad de que en algún momento pueda alguien hacer algún acceso de tipo endoscópico, pues antes hacíamos otras cosas, dejábamos un muñoncito, lo dejábamos abocado hacia la herida para que de alguna manera hacer una pequeña incisión y por ahí entra el endoscopio, pero en la actualidad yo creo que los endoscopistas son muy hábiles, son muy buenos con las enteroscopías y ellos nos han resuelto muchos problemas y nos han ido quitando algún tipo de procedimientos a los cirujanos generales. ¿Sí? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que si nos apegamos a los principios, se ha ido modificando la técnica y las modificaciones que se han implementado en la técnica ha sido para evitar tener complicaciones. Desde la longitud del asa, el diámetro de la anastomosis, que son otra de las preguntas que nos está haciendo el doctor Irving. ¿Existe un diámetro recomendado para la anastomosis hepato-yeyuno? ¿Qué diámetro recomiendan ustedes? Doctor Noyola. ¿Escuchan? Sí, maestro, perfecto. Sí, muy rápido un comentario acerca de lo que habías preguntado antes. La omega de Brown prácticamente quedó en desuso y comentaban ahorita el doctor Asensio que se utilizaba para cirugía de urgencia, pero si consideramos que actualmente un hepato-yeyuno anastomosis no debe de hacerse de urgencia, pues prácticamente está abandonada la omega de Brown, ¿no? La otra alternativa que comentaban del asa de Hodgson para que estaban los endoscopistas, tampoco, prácticamente ya no se usan. Yo cuando menos trato de que la anastomosis cuando menos sea una boca anastomótica de 1 centímetro de diámetro para asegurar un flujo adecuado, tomando en cuenta que en el perioperatorio inmediato va a haber edema de los tejidos y va a estar un poco estrecha la anastomosis y ya cuando se recupere pues se va a abrir a 1 centímetro o más. Pero mi recomendación sería cuando menos 1 centímetro. Sí, aquí en este punto, en alguna ocasión escuché a alguno de los cirujanos comentar el uso de las lupas para hacer una anastomosis pequeña y pues hoy por hoy sabemos que tenemos que ampliar la anastomosis y tenemos que dar una anastomosis amplia de 2 centímetros. Si nosotros hacemos la técnica de puñado nos permite ampliar y hacer una excelente anastomosis con el objeto de que a largo plazo no se estenose y no nos dé complicaciones, que también sabemos que es una de las complicaciones que se presentan en este tipo de cirugías. ¿Qué opina al respecto, doctor Edwin? Sí, justamente, son varias personas que han estado haciendo la misma pregunta y pues es simplemente respetar los principios básicos de una derivación. Una buena boca anastomótica, un buen lumen, que no nos haga preocupar a futuro de una estenosis de la anastomosis, que ya es un panorama un poco más sombrío, ¿no? Entonces, lo mínimo necesario, concuerdo mucho con el doctor Noyola, es de por lo mínimo 1 centímetro. Y mientras más grande sea nuestra boca, más seguridad y más
resultado a largo plazo para el paciente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Samuel, ¿algún comentario? Perdón, maestro. Lo que habíamos comentado, digo, con antelación, cuando tuve la oportunidad de estar ahí con usted, en cuanto a tratar de alcanzar los 2.5 centímetros, que era como que la media de lo que buscábamos cuando se hacía la derivación lateral, pero obviamente todo lo que nos permita arriba del centímetro mientras se conserve fisiológico y seguir los principios, creo que iríamos por ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Para hacer este tipo de anastomosis, pues obviamente tenemos que disecar bien la placa, tenemos que extenderla hasta el hepático izquierdo y logramos una excelente anastomosis. En ocasiones, cuando hay una disrupción de la vía biliar, que no hay dilatación de la vía biliar, que es una vía biliar muy pequeñita, es un poco difícil ampliarlo hacia el izquierdo. Ya nos ha tocado que ampliamos y no encontramos plano, tenemos que incluso dejar una endoprótesis para poder canular y poder hacer una anastomosis correcta. En base a esto también nos están haciendo una pregunta que yo creo que también resulta interesante, porque está enfocado igual para la mayoría, también son cirujanos generales. ¿Cuántos casos consideran ustedes que son válidos para una curva de aprendizaje en una reparación de una lesión de vía biliar? Híjole, eso ya lo había comentado hace años el doctor Miguel Ángel Mercado. No tengo el dato exacto, pero pues es muy esperable que sea por lo menos unos 25 pacientes. Digo, no tengo el dato, pero yo creo que esto solamente se puede hacer en centros de alta especialidad. Digo, habitualmente ya los cirujanos que estamos fuera y que reparamos 3 o 4 vías biliares al año, pues ya tenemos más de 25 años haciéndolo, pero nuestra curva de aprendizaje pues ya hace mucho tiempo atrás. No sé, no tengo el dato ahorita exacto, pero deben de ser por lo menos unas 25. ¿Por qué? Porque requieren muchas cosas, ¿sí? Sí, sí, sí. Doctor Noyola. Yo no conozco que haya una cifra exacta en la literatura, nunca lo he visto. Híjole, no te pudiera decir, ¿no? Exactamente un número, porque no sé si lo haya. Yo creo que depende mucho también las habilidades y destrezas del cirujano, porque hay quien con 10, 15 casos jamás podrán hacerlo, ¿no? Eso es, no conozco Sí, yo aquí sí me atrevería a mencionar que creo que la curva de aprendizaje con la plataforma del robot se acorta. Hacer un menor número de procedimientos nos facilita, o es más factible hacerlo con la plataforma del robot que con la cirugía laparoscópica. Con la cirugía laparoscópica sí se requiere más entrenamiento, se requiere una curva más prolongada. No sé qué opina usted, doctor una cifra así exacta. Edwin. Sí, yo considero que, bueno, no hay un estándar, un límite para decir de aquí en adelante o ya soy un experto o algo así, pero yo creo que para la gente que empieza a inmiscuirse en esto, empieza a querer hacer más, es muy importante seleccionar los casos, ¿no? Meterse a casos que sean relativamente sencillos, con unas buenas vías biliares bien dilatadas, casos que puedan asegurarles un éxito y ir avanzando progresivamente en esto para ir llegando a casos más de difícil resolución posteriormente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Otra de las preguntas que nos están haciendo, y estas se las hacen específicamente a usted, doctor Edwin, ¿qué podría producir un lito en la cavidad? Bueno, como había mostrado en el caso clínico, es un caso sui generis que nos tocó vivir, pero usualmente a veces lo que pasa en la cavidad cuando dejamos litos abandonados es que se enquistan, el mesos, el epífilo se encarga de hacer todo el trabajo, pero alguna vez puede pasar esto, así que es mejor tratar de no dejar litos por ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No tuve yo la experiencia, pero sí vi un caso que dejaron un lito y migró y salió prácticamente por el puerto. Y no fue inmediato, fue a largo plazo, fue después de un año prácticamente. Empezó a tener secreción y decían que era un seroma, después que era una fístula y no, salió un lito por el puerto. Entonces sí, lo más recomendable es no dejar litos en la cavidad abdominal. ¿Qué opina usted de eso, maestro Noyola? Sí, totalmente de acuerdo. Puede desde no pasar nada hasta estén causando el mismo efecto de un granuloma, cuerpo extraño, ¿no? Puede ser ahí algún dolor
o lo más común es lo que comentaba en el caso clínico, que se queden en la salida de los puertos y ahí estén produciendo secreción o pequeños abscesos. Sí, muchas gracias, maestro. Hay otra pregunta también, y esta yo creo que va dirigida específicamente para usted. Pregunta, en caso de una complicación en la cirugía robótica, ¿realizaría la cirugía a cielo abierto? Perdón, estaba en el micrófono. Sí, evidentemente, yo les dije que es un procedimiento seguro. Es seguro y siempre hay que pensar en la seguridad del paciente y no empecinarme. Si robótico no lo estoy pudiendo hacer bien, pues siempre existirá todavía la alternativa de poder, si te sientes con confianza, intentar hacerlo laparoscópico y si no, abrirlo. O sea, vamos a ofrecer al paciente lo mejor para ese momento. Y si hay sangrado, si no hay una adecuada identificación, si no puedes asistido por robot, hay que abrirlo. Totalmente de acuerdo, aunque yo le podría, bueno, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, hay veces que sería difícil que se convirtiera, pero una de las decisiones que nos tomaría convertir sería el sangrado, que no pudiéramos controlar con el robot y empezar a obstaculizarnos. Recordando que la plataforma del robot magnifica la visualización y nos ha disminuido el número de sangrados, pero bueno, no es, no somos, más bien somos susceptibles a tener errores o tener complicaciones durante la cirugía, y tenemos que tener la capacidad de resolverlo. Y totalmente con lo que usted menciona, yo creo que la conversión no hay que pensarla ya que sea una urgencia, sino hacerlo en forma electiva, pensando siempre en el beneficio del paciente, al igual como es en la cirugía laparoscópica. Y comentaba yo que una de las desventajas que no se escriben y que no están en los artículos todo de la cirugía robótica, y probablemente tú estés de acuerdo, es que si hay sangrado, cuesta más trabajo estar limpiando la cámara, el campo se oscurece, los asistentes es más difícil que puedan estar aspirando y probablemente sea la indicación de conversión más fuerte que haya el sangrado, ¿no? Pues sí dificulta un poco los casos asistidos con robot. De igual forma en la cirugía laparoscópica, ¿no, doctor Edwin? Claro, definitivamente. Una vez que tenemos una complicación que no puede ser manejada en el momento, hay que considerar la mejor opción posible en beneficio del paciente, ¿no? No tenemos experiencia en robot, pero sí en cirugía laparoscópica, si la cosa se está poniendo medio que difícil de controlar, no hay que insistir y hay que buscar el beneficio para el paciente. Muy bien. Por razones de tiempo, sí hay varias preguntas todavía, pero por razones de tiempo, pues le entregamos el micrófono al doctor Carlos Montalvo. Yo, por mi parte, les agradezco su presencia y tolerancia a los que están escuchando esta plática, y a los profesores, muchas gracias por su compromiso, excelentes pláticas, y creo que ha sido bastante productivo. Muchísimas gracias. Le dejo el micrófono, doctor Carlos. Pues muchas gracias a todos los profesores por esta excelente noche de Vía Biliar. Felicidades al doctor Héctor Noyola, felicidades a Enrique Jiménez. Muchísimas gracias por ofrecernos esta magnífica plática. Quiero decirles que estuvieron conectados durante la sesión un poco más de 400 asistentes, no solamente de México, sino de Centroamérica. Y esto pues nos pone muy contentos y nos deja siempre pues las ganas de seguir haciendo más sesiones como esta. No quiero agregar más, prolongar más la sesión, simplemente pues agradecer nuevamente a los patrocinadores, a B. Braun, a Boston Scientific y por supuesto a la Academia Schoolab, y invitarlos a la sesión del mes próximo, que será al final de la última semana de julio. Y finalmente invitarlos al Congreso Internacional, a nuestro Congreso Internacional, al 10º Congreso Internacional en la ciudad de Cancún, un lugar precioso, con un programa científico muy rico, pueden ustedes ver en la página la convocatoria, tanto para inscribirse al Congreso como para enviar trabajos, tanto en modalidad oral o en modalidad de video. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches.
Gracias, saludos a todos. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias a Buenas noches. todos. Hasta luego.